acá los cromosomas están alineados en la placa ecuatorial, acá las cromátidas se separan y acá se divide, las células se reparten en células hijas, ¿sí? Se forman las dos células hijas y se reparten los cromosomas. Entonces, en las bacterias, si bien hay un crecimiento celular en la replicación del ADN, generalmente ocurre en la mayor parte del ciclo celular, y los cromosomas que se duplican se distribuyen en las células hijas y siempre está relacionado a la membrana plasmática. Entonces, cuando una célula se divide, es importante que se replique todo el ADN de la célula para que esas características o esa carga genética se reparta a sus células hijas. Entonces, en los procariotas se dividen las células, ¿no es cierto?, por fisión binaria, y en las eucariotas tenemos cromosomas individualizados y todo el proceso que implica la mitosis, la meiosis, ¿sí?, y las etapas que vamos a ver ahora. Pero, para poder hablar de este proceso en las células eucariotas, ¿sí?, es importante hablar de un ciclo celular y ver cuáles son las fases de ese ciclo celular, ¿sí? Un ciclo celular eucariota típico en las células, en caso vamos a hablar de los organismos superiores, ¿no es cierto?, implica dos etapas. Una etapa larga, que es una interfase, y la fase de la división celular. Fíjense que en este círculo, la mayor fase representada es la interfase, ¿sí? La mayoría de la etapa, las células se pasan en estado de interfase y hay una pequeña fase de división celular. Entonces, la mitosis, que es lo que vamos a ver ahora, implica la división celular, vamos a ver también la meiosis, pero básicamente en esta parte del PowerPoint nos vamos a detener a la mitosis. Es la etapa donde se separan los cromosomas y finalmente ocurre la división de la célula a través de un proceso denominado citocinesis, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que la interfase era la fase más larga e implica una serie de pasos a través del cual esa célula se prepara para la división celular. En esa etapa se sintetizan la mayoría de los materiales que son necesarios para que ocurra la división. Esa célula aumenta de tamaño, prácticamente duplica su tamaño para ingresar a la mitosis, y justamente ocurre una serie de pasos para que ocurra la división celular. Durante la división celular, las células reparten, para formar las células hijas, el ADN y todo el material que está dentro del citoplasma, o sea, los organelos citoplasmáticos. Entonces, como verán ahí, generalmente la célula crece a un ritmo continuo durante la interfase y la mayoría de las células duplican su tamaño entre la mitosis y la etapa siguiente. Entonces, la duración de la síntesis de ADN divide el ciclo de las células eucariotas en 4 fases diferentes. La fase M, que es la mitosis del ciclo, corresponde a esa etapa, después continúa la citocinesis, ¿sí? Y a esa fase le sigue, acá ya se forman las dos células hijas, ¿no es cierto?, le sigue la G1, que se llama así porque es gap, significa intervalo, gap1, que es la etapa de intervalo entre la mitosis y todo este proceso, ¿sí? Correspondería al proceso que da entre la división de la célula y la fase S, por eso se llama gap o G1. Después tenemos la fase S. En esta etapa la célula crece, ¿sí?, para ingresar a esta fase, que es la fase de síntesis de ADN, ¿sí?, donde se duplica el material genético. Y después tenemos una fase G2, que no es tan larga, y después ya la célula ingresa a la división celular. La duración de esta fase durante el ciclo celular varía según los tipos de células. Básicamente considerando, bueno, acá tienen las partes de la G1, ¿sí? Es el intervalo que ocurre entre la mitosis y la replicación del ADN, es una etapa de crecimiento y metabolismo celular, se sintetizan las enzimas y proteínas necesarias para la replicación del ADN, aumenta de tamaño la célula, aumenta la cantidad de organelos citoplasmáticos, recuerden que a partir de una se tienen que formar dos. En el caso de las mitocondrias y los cloroplastos, que tienen la capacidad de autoduplicarse, se dividen, ¿sí?
Durante la fase S se forman dos copias idénticas de todo el ADN celular a partir de varias enzimas, como ya vimos, que van a intervenir en el proceso de la replicación o la duplicación del ADN. Una vez que se ha replicado, la célula sí o sí comienza el proceso de división y no hay marcha atrás. Después hay una G2, que es el GAP2, donde se completa la duplicación de los organelos citoplasmáticos que se inició en la G1, se ensamblan las estructuras que van a intervenir en el proceso de la división celular, y también hay mecanismos que controlan que el ADN haya completado la replicación, ¿sí? Ahí tienen la G1, la célula, el núcleo, el cromosoma, está representado por un palito, sería, ¿no? En este caso, se duplica el ADN durante la fase S, cada cromosoma adquiere su cromatida hermana. Acá tenemos ya cada cromosoma constituido por un par de cromatías hermanas. Y acá durante la división, que en este caso estamos representando la mitosis, se ven repartidos los cromosomas a las células hijas. Y acá ya se forman las dos células hijas. Esto es importante que sepan. ¿Sí? Nosotros, el ser humano tiene, ¿no es cierto? Hablamos, cuando veamos mitosis y meiosis, vamos a ver que hay un número haploide y un número diploide, ¿sí? Pero esto no tiene nada que ver con la cantidad, o sea, no tiene nada que ver con esa cantidad de cromosomas, sino con la cantidad de ADN. Durante el ciclo celular, ustedes saben que la G1, por ejemplo, hay ADN representado, ¿sí? Por ejemplo, tenemos yo le decía, cada cromosoma tiene una sola cromatida. Durante la fase S, cada cromosoma adquiere su cromatida hermana, o sea que tiene dos cromatidas. Acá en la G1 vamos a representar a cada cromatida como una B. Durante la fase S lo representamos como una X que continúa en la G2. Durante la mitosis continúa como la X, pero al final en la metafase se ubica en la placa ecuatorial y durante la anafase vamos de nuevo a tener una B. ¿Qué quiere decir eso? Que acá de nuevo reconstruimos la cantidad de ADN. ¿Qué quiere decir? Que acá en la fase S cada cromosoma duplica su material. No la cantidad de cromosomas, sino en este caso cada cromosoma tiene un par de cromatías hermanas. ¿Se entiende eso, no? Bien. En cuanto a la duración del ciclo celular, considerando que cada célula tiene una duración de 24 horas, va a depender de cada célula, ¿no es cierto?, del lugar donde se encuentre. Básicamente la G1 es la más larga, dura entre 6 a 12 horas, la fase es unas 6 a 8 horas, la G2 4 horas, y la división o la mitosis se reduce a 1 hora nada más, pero eso varía en las células, ¿sí? Em, Estas serían las etapas representadas por distintos colores, que creo que una de las cosas que ustedes tienen que hacer en el práctico, la G1, la S, la G2 y la división mitosis. Básicamente, todos hacen ese ciclo, todas las células que se dividen, ¿no es cierto? Pero hay algunas que entran a una fase de G0. Entonces, ¿dónde ocurre el ciclo celular? Básicamente en las células que se renuevan continuamente, como las células germinales, las epiteliales, las meritemáticas. Nosotros vimos cuando miramos el práctico, no me acuerdo si era el 2 o el 1, no, creo que era el 2, donde vimos detección de ADN, vimos en células meritemáticas de las raíces de cebolla, ¿sí? Hay células que normalmente no se dividen, pero frente a un estímulo pueden dividirse, como las células hepáticas, y hay células que se han especializado estructuralmente y han perdido la capacidad de dividirse, como las neuronales, las musculares y los eritrocitos. Es decir, que una vez que se diferenciaron para cumplir esa función, no se vuelven a dividir. Como ya le dije, las bacterias, o sea, las células procariotas, los cromosomas, que en realidad es un cromosoma único y circular, que no están asociados a proteína histónica como en las células eucariotas, generalmente están asociadas o adheridas a la membrana plasmática, ¿sí? Y se replica ese ADN, o sea, hay una fase S, pero y finalmente ocurre la división, ¿sí? Se dividen y se forman por fisión binaria. Se forman dos células hijas. No hay todo un proceso de profase, metafase, anafase, telofase, como vamos a ver en las células eucariotas. Entonces, la división celular que vamos a ver en las células eucariotas implica
La división del núcleo, que es la cariocinesis, y la división del citoplasma, que es la citocinesis, fue descubierta por Fleming. La mitosis, entonces, es un proceso de división celular que ocurre en las células, en todas las células del cuerpo, o sea, las células somáticas, excepto las que van a dar origen en las gametas, que son las células germinales. A partir de una célula se forman dos células hijas con la misma información genética que la célula madre que le dio origen. Y el ADN que se replicó, duplicó en la fase S, se reparte de manera equitativa entre las células hijas. Ese proceso de separación o repartición en las células hijas ocurre en 4 etapas: en una profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase se observa que la cromatina, ¿recuerdan cuando vimos el empaquetamiento del ADN? Vimos que se asociaba a proteínas histónicas y no histónicas para formar los cromosomas. El proceso de empaquetamiento, nosotros en un estado, en la célula en estado de interfase, vamos a estar que la cromatina está descondensada, ¿sí? Se condensa para formar los cromosomas. El nucleolo se reduce, básicamente durante la prófase comienza el proceso de reducción, hasta que desaparece, después vuelve a reaparecer. Los cromosomas básicamente están distribuidos en toda la célula, se acercan a la envoltura nuclear, ¿sí? Se desintegra esa envoltura nuclear, hay fragmentación de retículo endoplasmático, el aparato de Golgi en vesículas, se desintegra parcialmente el citoesqueleto para formar, en este caso, el uso mitótico, y se forma esto que recibe el nombre de uso acromático, uso mitótico, donde hay fibras diferentes que vamos a ver más adelante. Durante la metafase, esos cromosomas llegan a su máximo estado de condensación, ¿sí? Y vemos que están ubicados imaginariamente en una placa ecuatorial de la célula. O sea, imaginariamente nosotros lo vemos acá, pero sabemos que acá hay fibras del uso que están sosteniendo a estos cromosomas, no están ubicados en esta placa metafásica, ¿no es cierto? Como ver ahora que son fibras, fibras de luz, fibras de microtúbulos que forman el uso mitótico. Durante la anafase, estas cromátidas, yo les decía que acá cada cromosoma está constituido por una X, ¿no es cierto? Fíjense, este es un cromosoma, ¿sí? Esta cromátida pertenece, o sea, esta es una cromátida y esta es otra cromátida. Cada cromátida adquirió su hermana durante la fase S. Durante la anafase, cada cromátida va a migrar a un polo. Esta va a migrar a un polo y esta va a migrar a otro polo. Entonces acá vemos las famosas B. Acá hablamos de X, ¿sí? Entonces, durante la anafase se separan las cromatías hermanas, que forman parte de cada cromosoma, comienzan a migrar hacia los polos, traccionadas por las fibras del uso mitótico, y esa separación es sincronizada y adopta una forma de B. Durante la telofase, ya esos cromosomas que llegaron a los polos, formados por una sola cromatida, comienzan a descondensarse para formar la cromatina, reaparece el nucleolo que desapareció en la profase, las fibras del uso que formaron esta estructura, que permitieron la separación o la atracción de las cromátidas hacia los polos, comienzan a desorganizarse, vuelve a reconstruirse la envoltura nuclear alrededor de cada núcleo hijo. ¿Sí? Entonces ahí vemos resumido lo que sucede durante la mitosis. Así veríamos una célula en interfaz. Esta es una foto tomada con microscopio. Esto es un esquema. Vieron que acá hay una envoltura nuclear, están los nucleolos, que son estos puntitos que están dentro del núcleo. Esta es una profase temprana, donde comienza a desintegrarse la envoltura nuclear. Estos nucleolos comienzan a desaparecer. Se observan los cromosomas como hilos más acá condensados. Acá aparecen los cromosomas individualizados, se están ubicando de acuerdo a las fibras del uso en la placa ecuatorial. En la metafase alcanza su máximo grado de condensación los cromosomas, ¿sí? Tienen forma de X. En la anafase, pero sí metafase le dije acá. En la anafase se separan las cromatías hermanas. En la telofase ya llegan a los núcleos, o sea, ya llegan los polos, perdón, y comienza la reconstrucción de la envoltura nuclear, vuelve a reaparecer el nucleolo, desaparecen las fibras del uso y se forma acá la citocinesis, que es diferente de las células animales y las células vegetales. Hay ciertos cromosomas
que presentan características particulares, que son los llamados cromosomas politénicos, que se observan en Drosophila, en este caso, son las que no se dividen, hay un proceso de endorreduplicación, se considera como una anomalía, ¿no es cierto? ¿Sí? Donde vemos que acá este cromosoma está acá unido al centrómero, cromocentro, tiene varios brazos. Básicamente, cuando nosotros vemos un cromosoma, vemos que tiene un par de cromátides hermanas, o sea, sería como una X. Acá vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 o más brazos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5 o más brazos. Lo que ocurre es una replicación repetitiva de las hebras de ADN y como no se divide, queda ese cromosoma con varios bracitos, ¿sí? Se observan esas bandas, básicamente lo que ven acá son banditas de los cromosomas que se observan. Vemos cromosomas que tienen unidas por su centrómero que tienen varios brazos entonces. Bien, después de que ocurre la división de las cromátidas, o sea, se separan las cromátidas hermanas, miran a los polos, ocurre la citocinesis. Es importante que ustedes sepan que a partir de la célula hija se van a formar, en la célula madre, perdón, se van a formar dos células hijas. Es importante que no solamente sea, o sea, ustedes saben que los cromosomas tienen una función, ¿no es cierto? La forma de esos cromosomas, o sea, la repartición sería en primer lugar de esos cromosomas para que ocurra de manera equitativa de la cantidad de ADN. Pero no solamente el ADN se reparte equitativamente en la célula, sino también los organelos, ¿sí? Y en las células animales, la citocinesis se forma a partir de un anillo contráctil, que lo que hace es estrangular a las células. Fíjense que acá hay un anillo de actina y de miosina, que ocurre desde afuera hacia adentro, va estrangulando y se va formando dos células hijas. Acá ven de nuevo una fotografía con microscopía electrónica de barrido, donde se observa que todavía permanecen unidas, pero están estrangulándose, ¿sí? Acá fíjense la segmentación de las células hijas. Esta sería una célula y esta sería otra célula. En cambio, las células vegetales es diferente. Ustedes no sé si se acuerdan que las vesículas que están en el Golgi, en el aparato de Golgi, una de las funciones del Golgi es formar la celulosa, ¿sí? Interviene en la formación de la celulosa, que es el componente principal de la pared celular de las células vegetales. Entonces, estas vesículas traen la celulosa acá, van depositando como una placa celular temprana, acá vieron chiquitita, acá ven más grande, hasta que esa placa se une con las paredes laterales y se forma una nueva pared celular, y ahí se separan las dos células hijas. O sea que en este caso, en las células en las células vegetales es desde adentro hacia afuera. En cambio, en las células animales es desde afuera hacia adentro. Acá de nuevo ven las fotos con microscopía electrónica, en este caso de transmisión, los depósitos de la placa celular, de las vesículas de Golgi, hasta que esto se una y separe las dos células hijas. Ya se formaron los núcleos alrededor de cada contenido, durante la división celular, ¿no es cierto? Bien, es muy importante durante el proceso ciclocelular la formación del uso acromático o uso mitótico. No sé si ustedes se acuerdan que en citoesqueleto habíamos visto que uno de los elementos del citoesqueleto son los microtúbulos y que intervenían formando este uso mitótico, y que se acuerdan que yo les contaba que había células que lo que le aplicábamos era una droga que podría ser colchicina, paclozol, bromonaftaleno, 8-hidroxiquinoleína. Lo que hacían esas drogas inhibir la formación del uso mitótico, y eso se hacía con un fin determinado. La idea de aplicar esa droga es para que no se forme este uso, o sea, no se polimerizan las fibras del uso mitótico, y de esa manera lo que hacemos es inhibir esa formación de esas fibras, y al no formarse el uso mitótico, los cromosomas quedan dispersos por toda la célula. Entonces ahí en una metafase, si uno saca una foto en una metafase con pretratamiento, sería la palabra, de todos los componentes que yo le dije, porque también se usa no solamente droga, sino el frío. De esa manera podemos visualizar y ver individualmente a cada uno de los cromosomas. Y gracias a eso también podemos elaborar los cariotipos, creo que están haciendo ahora ustedes en las clases prácticas. O sea, son
células en división, en metafase, pero que se le aplicó este pretratamiento con una intención de inhibir la formación del uso mitótico para que esos cromosomas queden dispersos por toda la célula y se puedan no solamente ver la morfología, sino también contar. De ahí se clasifican los cromosomas de acuerdo a la posición del centrómero. Ese sería el uso acromático de una célula animal. En una célula animal tenemos un par de centríolos, las fibras de Laster, estas fibras que se solapan, que son las polares, y las fibras cinetocórica o cromosómica, donde están unidos estos cromosomas, unidas por una zona que recibe el nombre de cinetocoro. ¿Sí? Son las tres que intervienen en la división celular. Eso no quiere decir que las células vegetales no se dividan, lo único que en las células vegetales tenemos un centrosoma, pero no está este par de centríolos, las fibras de Laster, sí están las polares y también las cinetocóricas. Estas son tomadas con fotografía coloreadas, ven que ahí se ve una célula en profase, esto que está en rojo son las fibras del uso, esto es una metafase, ¿sí? Ahí se ven los cromosomas azul, las fibras del uso en color rojito. Acá ya se separan las cromatías hermanas y migran hacia los polos, sería una anafase, y esta sería una telofase. Con fluorescencia, ¿sí? Interfase, se ven de rojo el núcleo, profase temprana, profase tardía, lo verde sería las fibras. Prometafase, metafase, acá se ven las cromosomas alineados a la placa ecuatorial, vieron las fibras del áster, también están las cinetocóricas y las cromosómicas, ¿no es cierto? Ven acá las fibras que se solapan, la telófase. Bien, yo les hablaba del cinetocoro, que es una estructura proteica en forma de disco, que se encuentra en esta zona, en la zona del centrómero. El centrómero es la zona donde se unen las cromatías hermanas, ¿no es cierto? Y ahí fíjense que estarían los microtúbulos, las fibras cromosómicas o cinetocóricas, ¿sí? Para ocurrir o sea, son las encargadas de traccionar las fibras hacia los polos. Estas son las proteínas que intervienen formando parte del cinetocoro. La SEMP-A, que es una variante de la histona 3, que se une específicamente al centrómero, ¿sí? La SEM-B, que se une específicamente al ADN repetitivo satélite de los centrómeros, cuando veamos cromosomas SAT les voy a mostrar, y ambas proteínas directamente intervienen traccionando al ADN, ¿sí? Pero se han identificado más de 20 tipos de SEMs que contribuyen a formar todo este complejo centromérico, que estarían ubicados en esta zona. Y ahí están las fibras del uso, los microtúbulos, que son las fibras, en este caso las cromosómicas o cinetocóricas. ¿Sí? Ahí está el complejo proteico, ahí está el cinetocoro y todas estas proteínas que están ahí, yo les hablaba de la SEM-A, la SEM-B, pero hay otras, la SEM-C, que van a formar ese complejo, que van a estar adosando a este cinetocoro y ahí van a estar sosteniendo los microtúbulos para que, acá está la molécula de ADN, ¿no es cierto?, para que estas cromosomas, estas cromátidas sean traccionadas hacia los polos. ¿Sí? También hay proteínas que unen, que son las coenzinas que vamos a ver más adelante. Bien, ¿cómo migran esos cromosomas hacia los polos? Ahí tienen de nuevo representadas las fibras, ¿sí? Hablamos que la migración de los cromosomas ocurre en dos etapas, en una fase A y en una fase B. Durante la anafase A, los cromosomas son traccionados por las fibras, fíjense que están las cinetocóricas del uso, ¿sí? Estas serían las polares, estas son las cinetocóricas, donde están los cromosomos, o cromosómicas, y estas son las de las. ¿Quiénes son las proteínas encargadas de traccionar estas fibras? Contribuir con el movimiento de estos cromosomas. La dineína y la quinesina. La dineína se asocian a los cinetocoros, donde se insertan los extremos plus de las fibras cromosómicas del uso. Y la quinesina se ubica en los extremos minus que se orientan hacia los centrosomas. Y después tenemos una etapa donde se habla de la anafase B, donde los polos de las células son separados entre sí por las fibras polares y las del áster. Acá estas serían las del áster y estas son las polares, que son las que se solapan. Y ahí fíjense que intervienen de nuevo otras proteínas, ¿sí?, moviendo y traccionando a estas cromátidas, ya una vez que ya se separaron.
Igual intervienen, recuerden, acá están las cinetocoricados polares, que son la quinesina y la dineína. La quinesina se ubica en los extremos plus de los microtúbulos polares, que serían estos, ¿sí? Y la dineína se asocia en los extremos minus de las fibras del áster, que estarían en esta zona, ¿sí? Acá está la dineína y acá está la quinesina. Bien, hay mecanismos que regulan el ciclo celular, ¿sí? En este caso hablamos de que generalmente la regulación del ciclo celular ocurre por señales, ¿no es cierto? Es importante que sepan que en este caso en la levadura, ¿sí? Está representada la levadura, el ciclo celular, en este caso es Saccharomyces cerevisiae, se regula principalmente en un punto de la fase G1, que es acá, ¿sí? Denominado START, pero para que pase por ese proceso, está controlado por la disponibilidad de nutrientes, factores de apareamiento y también el tamaño de la célula, ¿sí? Una vez que esas células se dividen, generalmente se dividen por gemación, ¿no es cierto? Y continúan su crecimiento hasta que se separan tras la mitosis. La célula hija que se forma a partir de la yema es mucho más pequeña que la célula madre, por lo tanto requiere mayor etapa de crecimiento durante la fase G1. Y hay, en el caso de las células animales, que es este esquema, eh, es importante que requiere, o sea, no solamente factores de crecimiento que controlan el ciclo de la célula animal en un punto de la fase G1 avanzada, ¿sí? Que sería el llamado punto de restricción. Si los factores de crecimiento no están disponibles durante esta fase G1, la célula entra en un estado de reposo del ciclo denominado G0, o sea que son factores que regulan y que esta célula entre a división. Si no hay en este caso, en las células animales superiores, los factores de crecimiento, en el caso de la levadura, todos estos elementos, no, la célula no entra a división. Por eso hablamos de eh, lo que sucede es que hay mecanismos que regulan el ciclo celular, ¿sí? Que son las quinasas dependientes de ciclina, ¿sí? Básicamente, este proceso de regulación es importante porque actúan, son mecanismos reguladores de que ocurra el ciclo celular. Lo que sucede es que a partir de factor promotor de maduración, que es el MPF, ¿sí? Están formados por dos moléculas. El MPF es un dímero constituido por la ciclina B, que es esta, de color amarillo, y por una proteína quinasa que es la CDC2, ¿sí? Ambas actúan de manera conjunta, es un complejo, como ya le dije, que en este caso, durante la fase de Ig2, actúan de manera conjunta, si hay un proceso de fosforilización, se genera o se desata la mitosis. Entonces, lo que hablamos acá, que hay una familia de proteínas que son las ciclinas y las quinasas que están relacionadas con el proceso de regulación de la división celular, ¿sí? Ese complejo se llama MPF, son factor promotor de maduración. Bien. También hay otros procesos que regulan la, perdón, hay otras proteínas u otros mecanismos que regulan los procesos mitóticos. Yo les contaba que había una de las etapas que ocurre durante la profase, es la desintegración de la envoltura nuclear, ¿no es cierto? Pero, en este caso, estamos viendo que esta es de nuevo la levadura, ¿sí? En este proceso, lo que sucede es que la levadura ocurre
hablamos de una mitosis cerrada, le dicen en este caso, porque en este caso no desaparece la envoltura nuclear, ¿sí? En cambio, en las células animales superiores o en las plantas, hay una despolimerización de la laminina nuclear que ocurre por fosforilación de la proteína lámina, que provoca la separación de los límeros de la lámina entre sí para que se desintegre la envoltura nuclear. ¿Sí? Fíjense que ahí esa fragmentación de la membrana nuclear se disocia la membrana, se forman pequeñas vesículas, ¿sí? Mientras que las láminas A y C se liberan formando dímeros. Eso produce la desintegración de la envoltura nuclear en pequeñas vesículas. Otro de los procesos que están relacionados con la división celular es la condensación de la cromatina. Es muy importante que se condense la cromatina porque si no, esos cromosomas, recuerden que se tienen que dividir, ¿sí? Entonces ocurre la condensación de la cromatina y ahí interviene otras proteínas. ¿Sí? La cromatina durante la interfase se condensa casi 1000 veces para formar estos cromosomas que se observan en la metafase. ¿Sí? Es importante que ocurra este proceso para que se distribuya de manera equitativa la cantidad de ADN, pero también para que no se enriede ni se rompa la molécula de ADN. Y ahí actúan las condensinas, que son las que van a ir condensando, valga la redundancia, esta cromatina. Y fíjense que en los vertebrados hay distintos tipos de complejos de condensinas, la condensina 1 y la 2. Estos complejos comparten el mismo par de subunidades centrales y pertenecen a una familia de tepeasas cromosómicas, que son las llamadas proteínas SMC. ¿Qué significa Structural Maintain of Chromosomes? Son proteínas encargadas de mantener estructuralmente a esos cromosomas y cada uno de esos complejos contienen distintas subunidades reguladoras no SMC. También están las coecinas que van a intervenir separando las cromátidas hermanas. ¿Sí? Recuerden que cada cromosoma está constituido por un par de cromátidas hermanas que se mantienen unidas mediante este complejo proteico. Durante la anafase se produce la degradación de la proteína SCC1, ¿sí? Para que se puedan separar las cromátidas hermanas. O sea que la coecina lo que hace es mantener unidas, pero luego se separan durante la anafase de la mitosis. Y al final de la anafase, o sea, ya en la en la telofase, se reorganiza de nuevo la envoltura nuclear, en el caso de las células que ocurre la división abierta, sería en realidad se desintegra la envoltura nuclear, y lo primero que ocurre es el resablaje de la envoltura nuclear, se vuelven a asociar estas vesículas que tenían porciones de laminina, ¿sí? Y se fusionan para formar o reconstruir la envoltura nuclear. Fíjense ahí cómo se observa, se fusionan las vesículas y vuelven alrededor de los cromosomas, ¿sí? Se reensamblan la lámina nuclear y los complejos de poros se vuelven a formar, y ya está descondensada los cromosomas, y se vuelve a reconstruir la envoltura nuclear. Esto es al final de la telofase. Bueno, y ahí están los conjuntos de proteínas SMC en la levadura. Este es otro hongo similar a la levadura. Esto es un nematodo, esto es una mosca, esto es una rana y esto es el Homo sapiens. Fíjense que hay distintos tipos, distintos complejos de coecinas, condensinas y que también intervienen en el proceso de reparación del ADN. Bueno, me tomo 5 minutos, chicos. Esto sería todo lo que esté en relación a mitosis. Y ahora voy a seguir con meiosis. ¿Me esperan? Y a las 3 menos 10 arrancamos, ¿les parece? Bueno, profe. Voy a detener la grabación, entonces grabo esta parte y después vuelvo a